Pero vamos a hablar de tu libro mejor. Escrito en una ola, de Víctor Claudín. ¿Qué tal? Bienvenido. Te ha tocado al final y ya, bueno. Pues es lo que tiene, ¿no? Pero se está muy bien aquí. Se está bien, sí, ¿no? Ya lo creo. Bueno, me ha sorprendido porque aparte que se lee muy rápido, mira que vengo a hablar de gente y he hablado de cosas, ¿no? Y siempre tiene que haber sexo, drogas y rock and roll. Sí. Y aquí en el libro... Hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Sí, sí, como salida del personaje, es un personaje que vive en el Malasaña de los años 80 y 90 y ahí nos ocultábamos en la noche los que veníamos del desamor, de la desesperanza, de cada uno con su historia personal, y entonces muchos lo canalizábamos bebiendo, teniendo muchas relaciones con mujeres y tomando coca. Bueno, pero ya que has dicho eso y has dicho muchos y te has incluido, ¿no? Aquí hay un personaje principal que se llama Adolfo, son como historias separadas o muy cortas, pero él es como el hilo conductor, siempre aparece por ahí. ¿Qué tiene Adolfo de lo que has vivido o de lo que has visto? Mucho. Bueno, para empezar, eso de que una obra sea autobiográfica o no, yo creo que casi todo es autobiográfico. Es decir, uno solamente puede escribir de lo que ha vivido, de lo que sabe, de lo que le cuentan, de lo que imagina, pero al fin y al cabo eso, lo que uno imagina también, o de lo que uno sueña, eso también forma parte de uno. Por lo tanto, esto también es autobiográfico. Hombre, yo he vivido en esa plaza. La plaza de San Ildefonso. La plaza de San Ildefonso, que es la parte alta del barrio de Malasaña, un lugar maravilloso en donde la verdad es que estar ahí en el balcón asomado viendo a las verduleras, a los gitanillos, a los kinkis, a los viejos, a prostitutas, travestis de todo tipo, pues daba era un espectáculo. Entonces yo, como Alfredo, he vivido en ese mismo sitio. Yo como Alfredo me he asomado mucho a ese balcón y también como Alfredo he tenido mis noches de los alrededores, ¿no? O sea que de voyeur sí que has actuado, ¿no? Sí, mucha gente lo dice mucho, que yo soy un voyeur, sí. Un voyeur y un actor. O sea que ahí nos queda claro, ¿no?, lo que quieres decir. Claro. Voyeur que ha visto y voyeur que ha vivido. Pues ahí no te voy a preguntar, porque bueno, hay historias bastante, no sé si decir comprometidas, pero vamos, que dejas bastante... Claro, lo único que pasa es que eso que... Cuando digo que toda obra de ficción o toda obra que hace alguien es autobiográfico, uno está presente en eso. Hombre, eso no quiere decir que cuando uno escribe lo que hace es distorsionar un poco esa realidad, la realidad que ha vivido tal cual. A veces es increíble, la realidad a veces es increíble, pero otras veces pues tiene pudor o hay muchas cosas. Entonces siempre cuando uno lo trasplanta al papel y a la literatura, evidentemente lo tergiversa. Y a lo mejor no solo por ti, sino por aquellos que puedan salir, ¿no? Sí, eso menos, porque ¿Ah, sí? hay muchas fórmulas para desfigurar las personalidades concretas. De hecho hay personajes que son reales. Claro, pero si ellos se leen, o sea, si lo leen, se descubrirán a ellos mismos. Otra cosa es, claro, que se callen, ¿no? Claro, porque, bueno, pues algunos de esos personajes que están ahí ya no están. Otros no sé qué habrá sido de ellos. Pero vamos, en todo caso, cuando uno lo adopta, ya no es Carlos que estaba en la plaza, no, ya es otra cosa, tiene otro nombre, no responde exactamente al mismo comportamiento, porque eso es imposible, si no, no existiría la literatura, igual que no existiría la pintura, para eso está la fotografía. La pintura va muchísimo más allá que el reflejo directo de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, aunque haya personajes más o menos reales, hay un personaje también, en la novela sobre todo salen personajes anónimos. Hay por ejemplo, un mendigo que iba con su carrito, un mendigo absolutamente pulcro, que se organizaba con una comida, el carrito llevaba hasta todos los días, ¿no?, su ritual. Perfectamente, y lo dejaba todo limpio, impecable. todos los papelitos, limpiaba todas esas cositas ahí, y luego se iba, dormía o cenaba también, y dormía en un albergue, y luego volvía a la mañana siguiente. Ese personaje, Alfonso Cervera, que es un escritor valenciano, y que ha dormido también en esa casa y que también se asomaba a ese balcón, lo tomó para una de sus novelas también. Pero bueno, son personajes anónimos que realmente existían. Y bueno, hay muchos personajes de ese tipo que están en esas páginas. ¿Y esto solo puede ocurrir en una ciudad como Madrid? Sí, bueno, en una ciudad. Yo creo que en una ciudad. La verdad es que Madrid es una ciudad con muchos mundos y submundos. Da muchas posibilidades. Cada uno puede tener el ambiente en el que se siente más a gusto. Eso evidentemente en los lugares más pequeños no puede existir. Hay muchas ciudades que también tienen lo que tiene Madrid, sobre todo lo que ha tenido. Es decir, la novela refleja un poco mi generación,
que es una generación que está ya junto con el país y con la ciudad en los años 80 con una ilusión de hacer cosas y una efervescencia tremenda. De ahí la famosa movida, que en algunas cosas era un cliché, pero que realmente había un desarrollo de la actividad cultural, de la actividad creativa enorme. Tú, de hecho, en los 80 no abriste junto con Sabina y más gente, Claro. el Elígeme, ¿no? Sí, bueno, el Elígeme se sumó un poquito después, pero sí, después durante un tiempo. Sí, el Elígeme fue un poco, pero estábamos, no fue porque nosotros fuéramos fantásticos y hiciéramos un local como este, donde se hacían actuaciones musicales y se reunía gente de la cultura, sino porque estaba un poco en la dinámica de la ciudad. La dinámica de la ciudad era hacer cosas. Pero en ese estallido que se veía, también había un terreno oculto que era ese de la noche, en donde ahí salían las desesperanzas, la angustia, el saber que aunque vivíamos un momento de eclosión, el futuro no estaba muy claro y lo hemos ido viendo. ¿Y eso entonces se ha acabado ya? En Si gran tú te medida. asomas, por ejemplo, en esa misma plaza a un balcón parecido o a ese mismo balcón, ¿crees que no vas a encontrar esas historias? Sí, estoy convencido de que no a lo mejor hay otras, pero desde luego aquellas no. Para empezar, la Plaza Sin Ildefonso, el ayuntamiento la ha destrozado. Fíjate que la remodelación del centro está bonita, ahí está bien. Pero la Plaza San Ildefonso han hecho una explanada solada que no dice nada. Antes había unos bancos, unos árboles, la fuente en el centro que tenía Ahora sentido. solo se llena cuando se sientan, ¿no? Ahora Ahí en el suelo. se llena con el botellón nada más. Que bueno, hay que hablar del botellón, pero no, el mundo cambia, va cambiando. La verdad es que, por ejemplo, el Elígeme ya no lo podríamos volver a hacer, habría que hacerlo con unas características diferentes, ¿no? Ya normalmente no serían los mismos músicos, los mismos cantantes, los mismos personajes que iban a la noche. Algunos de ellos, me acuerdo de APA, que era un amigo del pueblo, del barrio de Malasaña, era fotógrafo y filósofo, APA muerto, murió alcoholizado, ¿no? Como algunos otros, como Carlos García Berlanga hace poco, como Eduardo Ribars. Hay algunos que se han ido quedando en la cuneta. Entonces, lógicamente, los personajes necesariamente son otros. Cambian, eso está claro. Bueno, ¿y por qué mezclas prosa con poesía? Porque vamos leyendo historias separadas y de repente nos encontramos con un poema. Bueno, el libro está escrito hace como 10 años, precisamente cuando yo vivía, o más, desde más hasta hace 10 años. Cuando yo vivía esa noche y ese mundo. Y entonces eran apuntes, relatos, poemas. Yo no me considero un poeta, creo que yo no sirvo para hacer poesía, pero sí hacía mis pinitos y lo intentaba. Entonces, hace 6 años o 5 o 6 años recogí todo ese material, le di la forma de novela y entonces yo decía, bueno, pues haciendo una novela y metiendo al personaje como un poeta, me puedo permitir la licencia de meter lo poema. que yo no podría publicar Claro, de otra muy bien manera, pensado. que es un poema. Eso está muy bien Y pensado. además porque yo creo que va bien con el libro porque aunque el libro, incluso la editorial, se distancia un poco diciendo que está fuera de su línea tradicional de Sí, es edición verdad. y se pone un poco, esto es obsceno y nosotros Sí, no sí, tenemos mucho a que veces ver con eso. obsceno, sí, sí. Pero aunque realmente haya momentos obscenos, duros, gruesos, pero yo creo que hay mucha poesía en todo y no solamente en los poemas. Pero ese lenguaje obsceno que dices, por ejemplo, es porque también historias violentas no se pueden contar más que de forma violenta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero si es que no hay lenguaje obsceno. El lenguaje es el lenguaje. Depende de lo que cuentes. Las cosas son los que son, ¿no? Claro. Que es lo que decía Nacho Novo el otro día. Claro, gran amigo, un tipo Bueno. fantástico. Claro, son como son y tú las tienes que contar como son, porque si no, no las estás contando. Hombre, yo no me considero un escritor que cuide mucho su lenguaje y que quiera ocultar los contenidos, ¿no? Yo quiero contar lo que vivo, lo que veo. Y contarlo claramente, ¿no? Claro. Bueno, pues Con eso todas que sus dices palabras. de la editorial, yo creo que lejos de que la gente se vaya para atrás, yo creo que atraerá, porque decir, Eso espero. siempre lejos de la ortodoxia que nos presenta la narrativa actual, oye, eso está muy bien, ¿no? Me voy a encontrar algo distinto. Sí, realmente ha habido gente, algún crítico que esperaba, bueno, los críticos no han hecho crítica afortunadamente, pero algún amigo crítico que estaba ilusionado esperando ver la novela dice, a ver si hay algo de viento fresco. Hombre, yo creo que se hacen cosas, no es la única que se hace con viento fresco, hay muchas cosas que salen, otras cosas que son muy malas, pero bueno. Pero me refiero a que entra dentro de la línea, sí, hombre, siempre se ha estado rompiendo con los moldes. La historia de la literatura, también la historia de la vida y de las civilizaciones, es la historia de la ruptura con lo anterior si no, no vamos avanzando, ¿no? Pero es una novela directa, sencilla, como la vida misma.
Claro, es la vida cotidiana, por eso resulta también muchas veces leerla fácil, aunque es verdad que sorprende. Sí. O sea, esta es la realidad, pero sorprenden esas historias. ¿Por qué nos siguen sorprendiendo? Sí, el vaso estaba caliente. Porque a veces no las creemos también. Bueno, chicos, de Duomo. Este dúo. Yo no sé si os habéis dado cuenta la relación que tenéis, no sé tú, Víctor, pero los demás con Estados Unidos. Bueno, Laura, porque es de Lo hemos allí, estado Ray vive en Nueva comentando York, claro. Y tú supongo que habrás pasado también mucho tiempo allí, ¿no? Sí. Bueno, y cómo veis, ya que hablamos de esa ciudad de Madrid que tanto puede inspirar, Nueva York, Madrid, Nueva York también inspira, claro. Sí. Y expira, de vez en cuando expira también. Inspira. Está un poco distinto, ¿no? El ambiente, eso es lo que comentabais antes, ¿no? Está un poco enrarecido. Sí, bueno, yo creo que Nueva York ha cambiado en este año último, es un poco extraño, porque Nueva York es una ciudad que se ha mantenido al margen de América, un poco Simplemente como no- último reducto. Nueva York no es Estados Unidos. No era, y de alguna manera América le ha cazado ahora, porque le han metido en una guerra de alguna manera y hay muchas cosas que se han mezclado, ¿no? Es una situación difícil ahora. Yo creo que era muy impersonal y se ha vuelto un poquito más personal, ¿no? Más personas, pero sí, es cierto. Creo que se ha vuelto otra persona. ¿Sabes? ¿Sabes? Es como ya Te han que ya obligado puedes a- relacionarte Sí, con otra claro, persona. sí. Antes era ir como por un túnel y ver cosas pasar y ya está. Ahora en cambio puedes mirar a los ojos y te vuelven a mirar a los ojos y antes... ¿Se ha humanizado un poco? Yo creo que sí. Uy, Sí, decía ahí un humorista muy conocido, David Letterman, decía, en Nueva York ahora la gente es tan simpática que da miedo. Sí que ha cambiado mucho, sí. bueno, y tenía Jordi aquí una especie de Para ti. Roy. bueno, pero acepto de entrega. No, es que A la entrega como con honores. yo a Rey sí le he leído y además entra dentro de mis lecturas. Tenía muchas ganas de regalarle un libro. De escritor Ahora a te leeré. escritor. Los escritores tenemos la Espero. mala costumbre de darnos libros. Sí. Bueno, pero está bien conocerse, ¿no? Está bien La conocer buena a los costumbre, demás. en realidad. Eso. Pues Jordi decía antes que a él, espero que no me mates, a él le apetecería mucho escribir un guión, pero que no sabía cómo hacerlo, ¿no? O sea, ¿por dónde empezar? Pues mira, ahí Ray sí que tiene... No, se lo he comentado antes a Ray en Navarra. Yo es que lo veo tan difícil. Yo todo lo que yo no sé hacer lo veo... Claro, pero tiene lo fundamental, yo creo, Ray, es que tiene la idea. Claro. Sí, la verdad que eso es lo más complicado. Yo lo veo, pero claro, Darle yo creo que forma, sé, ¿eh? por lo menos soy consciente de que es complicado, porque veo los entresijos de a dónde me va a llevar y lo complicado que va a ser, y es lo que estaba hablando antes, que digo, vosotros leéis lo que habéis escrito 2 días, Después, Después, Dos si no nos días gusta, después. muchas veces. Sí, claro. Lo que pasa es que y depende... entonces bueno, las correcciones tienen que ser increíbles, ¿no? lo que tú dices es verdad que cuando conoces el cine como tú lo conoces, sabes lo complicado que es poner luego en marcha lo que está en el papel. Entonces Sí. te hace preguntarte, ¿merece la pena poner esto en el papel? Claro, a lo mejor hay que escribirlo sin pensar en eso. Pero también Tengo es un una dicho que ventaja. siempre he dicho que los directores de cine son como traductores de lo que hay en papel, lo traducen de lo escrito a la imagen, ¿me entiendes? Y luego además la película necesita un trabajo colectivo impresionante, ¿no? Que lo que has pensado tú, Sí. de eso a lo que luego ve el espectador hay una gran Luego lo que, diferencia. claro, lo que visualizas tú según vas leyendo, Eso siempre que se trabaja en equipo, ¿no? claro, pasa. Claro. No sé si a la hora también Pero pasará, hay que, lo que hay que Sí, hacer es claro, hacerlo. mucho. Exactamente, es darle la patada al bote. Claro. Pero yo creo que incluso si no te frena esa idea de saber todo lo que va detrás y todo el proceso, puede ser una gran ventaja. Es decir, porque tú estás escribiendo desde dentro. Es que sabes un poco con qué si vas elementos sin estás miedo, jugando. si Porque Eso- conoces demasiado, Jordi. Si vas sin miedo y te echas para adelante y lo que ha dicho él, lo que hay que hacer es hacerlo. Claro, pero fíjate lo que has dicho tú antes, que tienes miedo a todo lo que no sepas hacer. Imagínate nosotros hacer lo que tú haces, ¿no? Yo creo que es otro tipo de miedo. Que para Sí, eso... absoluto, por eso. Creo que hay un Físico miedo consciente y hay un miedo psíquico, inconsciente. De todo. Es Ray, ay, no. ¿Tú te Ahí no atreverías a doblar a Schwarzenegger? No me atrevería ni a saludar a esos. Completamente distinto. Bueno, y Laura, que decíamos antes que te hemos medio cortado, eso del trabajo en equipo, claro, tú coordinando a tanta gente y en un espectáculo con tanta gente distinta, al final llega a ser lo que tú habías pensado. Más. O La sea, que verdad- para bien. Se No, enriquece. para bien. Y la verdad es que una cosa que a mí me sorprendió con la primera peli de Boca es que como éramos 20 y pico personas, 5 compañías de danza, el metre que es actor, el tema de diálogos, los camareros.